Muy- Buenos días con todos, ¿me escuchan bien? Muy buenos días con todos. Vamos a esperar entonces unos minutos a que se puedan conectar sus compañeros para poder dar inicio a nuestra sesión.
Bien, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión de recuperación. Me fue complicado asistir en el horario habitual, pero bueno, ya la otra semana todo se regulariza, así que vamos a proceder con la recuperación. Bien, no sin antes indicarles lo siguiente. En relación a las T2, como les dije a sus delegados, hasta el día de hoy tenemos como plazo máximo para subirlas, ¿no? Yo he ido calificando ya muchas de ellas, pero todavía no he subido porque lo estoy haciendo en un registro aparte, dado que he tenido muchos inconvenientes por la conformación de grupos que se han suscitado, ¿no? Vemos que eh, los grupos que se habían conformado no necesariamente son los grupos que han elaborado el trabajo y eso ha traído una serie de complicaciones. Por eso, por favor, les voy a pedir que tengan mucho cuidado al momento de realizar la evaluación final con sus compañeros, ¿no? Si ya son diferencias irreconciliables o no se han podido contactar con los integrantes de su grupo, entonces por favor comuníquenselo a sus delegados para que yo pueda hacer la modificación en el sistema de los nuevos grupos. Esto con la finalidad de que no se afecten en el examen final, porque ha pasado que nadie avisó que no se podía contactar y simplemente han enviado el trabajo a través del canal de mensajería interna. Lo que hace con esto es que nuevamente no se entrega por el conducto regular y por tanto haya una complicación, ¿no? Una complicación en el sentido de que tengo que estar haciendo el ajuste manual de aquellos estudiantes que han realizado su trabajo pues, de forma individual, ¿no? Y yo no quiero que suceda esto en el examen final. De hecho, no voy a admitir estas excepciones en el examen final. Por lo que les pido, tienen estas semanas para que puedan hacer la variación, para que puedan hacer el cambio en respecto a la conformación de los grupos, ¿sí? Antes de que se hagan o antes de que llegue la fecha de la evaluación final, ¿no? Y por tanto que se generen las notas. Espérenme un minuto, por favor. Bien, ahora sí, entonces esto ha suscitado pues una serie de problemas, una serie de inconvenientes, bien al momento de la calificación y considerando que el examen final equivale al 40% de esta, ya no lo voy a admitir, ¿no? He pedido que, o he dado la posibilidad de que ustedes puedan enviar sus exámenes a través de mensajería interna, bien, pero esta situación no se puede suscitar, no se puede llevar a cabo nuevamente en la entrega del examen final, ¿no? Debe quedar una evidencia y esta evidencia se debe manifestar a través del Blackboard, bien, de aquellos grupos que realizan el trabajo, realizan el ensayo, bien, y por esto, por favor, les pido, tomen sus previsiones y avísenles a sus delegados de forma temprana para que se pueda hacer el ajuste en el sistema, ¿sí? Las notas de las T2, como dije, a más tardar el día de hoy, hoy vence el plazo para precisamente cumplir con esta obligación, así que mañana ya ustedes van a poder estar chequeando esas notas, ¿no? Dado que tengo pues varios salones y también varios grupos, eh, todavía me falta terminar un porcentaje de estas, aproximadamente un 15%, ¿no? Bien, eso es uno. Dos.
Recuerden que estamos culminando la semana 9 y viene la semana 10. La semana 10 consiste en la entrega de el cuestionario, ¿no? Que se realiza de forma individual. No sé a qué te refieres, Sixto, con mucha recarga laboral de parte de ustedes. Tienen mucha recarga laboral y no pueden cumplir con el tema de las obligaciones académicas. No comprendo bien, Sixto. Mucha recarga laboral para usted, ¿en qué sentido? No comprendo, ¿en qué sentido? A ver si me puedes precisar tu comentario, porque no lo comprendo. Lo único que estoy diciendo aquí es que me he tomado el trabajo de revisar detalle a detalle cada uno de los informes que ahí constaban, porque es precisamente lo que hay que hacer, ¿no? En atención a lo que la rúbrica establece. Eh, por esa razón es que la universidad nos ha concedido 2 semanas y me encuentro dentro del plazo para poder realizar esta evaluación, ¿no? Eh, Entiendo que de repente a algunos les genera la duda, me han estado preguntando, profesora, ¿no voy a tener nota? Sí, yo les he respondido también a los mensajes, sí van a tener la nota, bien, pero por favor les pido solamente paciencia. Hasta el día de hoy tengo yo para subir estos exámenes, estas evaluaciones, bien, y lo voy a hacer para que ustedes puedan chequear la información, ¿sí? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Jumiko. Bien, entonces hoy vamos a desarrollar la siguiente sesión. Sí, a propósito del análisis que hemos estado haciendo de cada uno de los sujetos de derecho internacional. Uy, se me va aquí. Yo quería preguntarles si ustedes han podido ver este video que está, este video complementario, o bueno, que da inicio a la sesión, que lo subí precisamente en el mensaje de inicio de la semana 9. ¿Alguno de ustedes vio el video acerca de las organizaciones internacionales? Ok, a ver, coménteme por favor, Víctor, bien, qué es lo que vio en este video introductorio. Yo sé, chicos, que este es un curso virtual y a diferencia de lo presencial, bien, todo el material ya se encuentra virtualizado y algunas veces, pues, por falta de tiempo, olvidamos revisar la información que allí consta, ¿no? Pero es necesario, por favor, que puedan complementar la información, porque nuestras sesiones, pues, son semanales, son sesiones semanales de 1 hora, y es necesario que ustedes revisen la información complementaria, tanto que está virtualizada como aquella que se le hace llegar el docente, ¿no? Para que podamos precisamente conversar acerca de tema en mención, ¿no? Cada semana hablamos de un tema nuevo, ¿bien? Y por eso necesito que ustedes ya tengan una idea, una noción previa para poder desarrollar la sesión de una forma más dinámica, ¿sí? Por ahí Víctor me dice, hablaba sobre la organización de la ONU desde su fundación, así como sus distintos órganos y competencias. Ok, perfecto. Gracias, Víctor. Y que a propósito de eso, ¿qué es la ONU? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la ONU?
La Organización de Naciones Unidas. Ok, sí. ¿Y de qué se encarga? ¿Recordamos? Alguna vez la hemos escuchado, por supuesto. Siempre la vemos en diversas noticias, tanto de la actualidad nacional como la actualidad internacional. Y mi pregunta sería, pues, ¿no? ¿Cuál es el papel, propósito de la Organización de Naciones Unidas? Bien, por ahí me dicen organismo intergubernamental, relaciones de... Ok, muchas gracias, Asdrúbal. Mantener la paz y seguridad internacionales, agrega Nelson, efectivamente, ese es el propósito central de, en realidad, más allá de la Organización de Naciones Unidas, bien, el propósito de toda organización internacional, ¿no? Recordemos un poquito acerca del organismo internacional. Recuerdan que estuvimos hablando acerca de en clases anteriores cuando hablamos eh, de los sujetos de derecho internacional, ¿no? ¿Y qué es lo que decíamos acerca de la organización internacional? Pues precisamente que ésta tiene sus apariciones, sus antecedentes, ¿no? En la historia a consecuencia de las guerras, tanto la Primera Guerra Mundial como las guerras napoleónicas, que trajo consigo, bien, una serie de eventos bien catastróficos para la humanidad, ¿no? De repente no tan atroces, de hecho la eliminación o la pérdida de muchas vidas humanas, y no tan catastróficos como los de la Segunda Guerra Mundial, pero es allí precisamente que surgen las organizaciones internacionales con la finalidad de lograr pues una coordinación de carácter económico, con una organización de carácter técnico, a razón de que precisamente los estados, teniendo en cuenta su condición de soberanos, bien, no podían llegar a un consenso, no podían llegar a una cooperación. Y es a propósito de esto que entre ellos surgen pues una especie de coordinación, una especie eh, de mesa de diálogo a efectos de poder llegar a estos propósitos en común, ¿no? Que es el surgimiento de estas naciones en materia económica y en materia técnica, ¿no? El avance de estas naciones en materia económica y técnica. Entonces, ya en una segunda fase, recordando un poco lo que hemos visto desde la clase de sujetos de derecho internacional público, encontramos que surge la Sociedad de Naciones, bien, en el año 1919, y esto a consecuencia de eh, lo que su compañero Nelson indica, ¿no? La preservación tanto de la paz como la seguridad internacionales. Esto, dadas las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una guerra pues, que culmina en el año 1945, aproximadamente dura 6 años y trajo consigo una serie de no solamente pérdidas humanas, sino todo tipo de atrocidades, bien, torturas y otras atrocidades contra la humanidad que hicieron que estas naciones precisamente enciendan sus alertas para la preservación de estos objetivos que resultaban ser trascendentales para vivir pues en comunidad internacional, ¿no? Para vivir en armonía en la comunidad internacional. Entonces es allí que surge, bueno, a razón de este antecedente, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, esta de la Sociedad de las Naciones, surge la Organización de Naciones Unidas porque, bueno, pues en el caso de la Sociedad de Naciones no tuvo el éxito que se propuso, dado que eh, se disolvió a consecuencia de su principal impulsor, que era Estados Unidos, ¿no? Entonces surge la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Para esta preservación, ¿no? Y finalmente ya, luego una tercera fase, y como van avanzando estos organismos internacionales, encontraremos que
ya surjan estos organismos de carácter especialísimo en materia de economía, en materia social e inclusive en un alcance regional, ¿no? Como es el caso de la OEA, como es el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de una organización internacional o un organismo internacional, bien, la primera idea que tenemos es precisamente de este propósito, que es el de la preservación tanto de la paz y seguridad internacionales, ¿no? Una organización internacional, entonces, resulta ser en buena cuenta una asociación, bien, de estados, y esta asociación tiene el carácter de voluntaria, ¿no? Es voluntaria. ¿Por qué? Porque son los estados, sobre la base de su soberanía, los que, a razón de una serie de intereses en común, deciden dar surgimiento a una organización internacional, ¿no? Y como lo señalamos también previamente, esta organización internacional tiene que encontrar sus derechos y obligaciones a razón de un tratado constitutivo, ¿no? El propósito de estas son diversos, ayudan a la población económica en aspectos sociales, en aspectos de la salud, bien, y para que sea reconocida mundialmente, eh, requiere de la participación de los estados. No se conforma una organización internacional por la voluntad de ella misma, porque no existe, bien, sino que son los estados quienes acuerdan y dan inicio a esta organización internacional, ¿no? Además de que conocemos de que este tipo de sujetos de derecho internacional público no tiene estos elementos constitutivos del Estado. Esto es una población, un territorio y un gobierno, ¿no? Sí encontraremos de repente algunas similitudes en cuanto a su estructura orgánica, pero esta estructura orgánica se limita única y esencialmente al lo que se señala en el tratado constitutivo, ¿no? Que es aquel que le da el inicio, que le da el punto de partida a esta organización internacional, ¿bien? El propósito, como le dije, es servir de mediadores y cooperación para mantener, para preservar esta paz y seguridad que tanto anhelan las naciones, ¿no? Se rige a razón de acuerdos o tratados que mantienen precisamente sus leyes y principios sobre la base de lo que cada país dispone. Nuevamente, ningún país, ningún estado se va a obligar a algo que no va a poder cumplir, porque sería pues atentar contra su normativa interna. Entonces, esta participación, esta adhesión a esta organización internacional supone precisamente una serie de intereses, porque lo hemos visto todo, absolutamente todo en el derecho internacional público se refiere a intereses particulares. ¿A intereses de quién? De los estados, los sujetos protagónicos del derecho internacional público, ¿no? Y entre las funciones de dichas organizaciones encontraremos el fomento del crecimiento económico, el buen funcionamiento de las regiones, bien, buenas relaciones, alianzas con otros países y por supuesto una mayor inversión extranjera. Esto sobre todo en aquellas organizaciones pues, que tienen una connotación de tipo económica, ¿no? Como es el caso de la OCDE, por ejemplo, que ha establecido una serie de estándares de comunicación para aquellos estados que quieran ser miembros, bien, de esta y la finalidad es precisamente mitigar bien la evasión tributaria que tanto afecta a diversas regiones y precisamente ayudar a el surgimiento de los estados a través de la recaudación, ¿no? Bien, entonces también hablaremos acerca de la importancia de una organización internacional. Y antes de situarme en este punto, quisiera preguntarles, porque esto no es solo un monólogo, ¿por qué resultan importantes? ¿Por qué es necesaria la existencia de una organización internacional en la comunidad internacional? ¿Por qué? ¿Por qué resulta importante? Sí, Daniel, te escucho. Profesora, buenos días, buenas tardes. Considero de que todos los países, no solamente a nivel
a nivel, digamos, de los países desarrollados, sino también los países en pleno desarrollo, siempre vamos a necesitar de una u otra manera no solamente un intercambio de índole económico, sino también un intercambio cultural, un intercambio a nivel financiero, ¿no? Yo pienso de que en la medida de que los gobiernos se, se unan o se junten, van a estar siempre, como se dice, juntos, van a ser la fuerza, ¿no? De todo lo que quieren siempre sus pueblos. No pueden haber países que en cierta manera son desarrollados, que siempre le van a brindar o están, digamos, proclives a poder darle siempre un apoyo a estos países que lo necesitan. Creo que es importante siempre que existan estos organismos porque van a permitir de que en cierta manera se cumplan todos los tratados internacionales, ¿no? No solamente desde el punto de vista económico, social, sino también de derechos humanos. Es importante, ¿no? Siempre que muchas veces se habla de política y se considera pues que hay países que se identifican mucho con el aspecto social, más que todo en su política de izquierda, ¿no? Y que muchas veces estos países se desligan un poco de los organismos y muchas veces con el tiempo se dan situaciones de bloqueos económicos, de situaciones que no les permiten, digamos, desarrollarse. Ok, muchísimas gracias, Daniel. ¿Alguien que quiera complementar la participación de su compañero? Bien, efectivamente, ¿no? Como bien señala su compañero, hay propósitos que persiguen estas organizaciones internacionales, sobre todo porque son promovidas con países que tienen pues un poderío, que tienen una especie de control sobre ciertas, inclusive economías a nivel internacional, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la importancia de la organización internacional, hablamos efectivamente de que este desarrollo y universalización de los distintos tipos de organización internacional, bien, son apreciados desde el siglo XIX. Y este devenir histórico es precisamente el resultado de una serie de fenómenos y causas que vamos a analizar. Vamos a encontrar cuál es el origen entonces y por qué, en dónde radica la importancia de esta organización internacional y cuál ha sido su rol a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos entonces que en la innovación científico-tecnológica y su aplicación a los medios de transporte y comunicación, bien, el descubrimiento de estas nuevas formas de energía, allá en el siglo XIX, como es el caso del carbón, como es el caso de la energía eléctrica, como es el caso del vapor, por mencionar algunas, y estas nuevas formas también de transporte, bien, como es el caso de la navegación, fueron el caso de los ferrocarriles, y la promoción de diversos medios de comunicación trajeron consigo la necesidad de establecer, bien, una regulación internacional que permita precisamente el auge y la explotación máxima de estos recursos. Recuerden que ya desde las sociedades medievales, desde las sociedades antiguas inclusive, bien, las ciudades siempre querían interconectarse entre sí a efectos del comercio exterior, ¿no? Entonces, esto facilitaba precisamente el comercio y por tanto la recaudación de los estados, por lo que ya veíamos el surgimiento de algunas organizaciones internacionales para regular este tipo de avances tecnológicos, ¿no? Así encontraremos a la Comisión para la Navegación Fluvial del Rin, por ejemplo, bien allá en la antigua Prusia, la Comisión para la Navegación Fluvial también del río Danubio, por mencionar algunas, y algunas que también se originaron en el siglo XIX y que a la fecha todavía ejercen funciones que han trascendido en el tiempo, pero bueno, es ya más o menos un tema pues bastante histórico, una preservación de la historia en el tiempo a través de los museos. Encontraremos pues a la Unión Postal Universal, ¿no? Esta Unión Postal que ya eh, se mantiene todavía porque algunos países utilizan este medio de comunicación a través de las comunicaciones postales, bien, pero ya la gran mayoría de estas pues se ha simplificado a razón de los medios tecnológicos, los correos electrónicos, las casillas electrónicas y demás, ¿no? Luego encontraremos que, a propósito de esto, las alteraciones que se realizaron en los procesos de producción, distribución y consumo
a consecuencia de este proceso de industrialización. Cuando ya surge la revolución industrial y se da auge al famoso maquinismo, bien, hubo un incremento en la productividad, ¿no? Esta productividad no solamente alcanzaba al trabajo humano, sino a que aquellos capitalistas, porque también surgió el concepto de capitalismo, bien, querían realizar una producción masiva y estandarizada, ¿no? De estos bienes consumibles. Entonces, bien, eh, era necesaria también una concentración no solamente de la mano de obra, sino también de materias primas, de recursos financieros, ¿no? Por tanto, se exigía una especialización en lo productivo, ¿no? Esta especialización a efectos de generar mayores beneficios a estas economías empresariales y, por tanto, nacionales, que se replicaban en las nacionales, ¿no? Y a consecuencia de esto es que surgen bien estos organismos especializados, como son el caso de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, bien la Oficina de Estadísticas Internacionales, la protección de aquellos organismos también que vigilaban la protección de la propiedad intelectual y artística, ya surgieron a consecuencia de esta famosa revolución industrial, junto con estas grandes empresas que también han subsistido en el tiempo, como es el caso de Singer, como es el caso de Bayer, como es el caso de Ford, que se dieron inicio en este siglo XIX, ¿no? A consecuencia de la revolución industrial. Bien, entonces ya tenemos estos grandes avances tecnológicos, luego tenemos el tema de la producción masiva y estandarizada, y por supuesto, esta revolución industrial trasciende la esfera de lo tecnológico y económico y también trae consigo una trae consigo efectos, bien, en los aspectos sociales. ¿A qué nos referimos con esto? El fenómeno de la industrialización se vivió de una forma más amplia, por así decirlo, en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, esto trajo consigo de que todas aquellas personas que querían mejorar su calidad de vida, bien, a razón del trabajo que se suscitaba en estas grandes urbes, bien, llegaron a razón de estos movimientos migratorios, no solamente a nivel nacional, sino inclusive a nivel intergubernamental, ¿no? Entonces, hubo una movilización de toda esta famosa mano de obra, bien, en los sectores agrícolas, en los sectores del sector agrícola, mejor dicho, al sector industrial. Porque si el sector agrícola de repente no me rendía lo suficiente para poder alcanzar el nivel de vida que yo deseaba, pues yo me pasaba al sector industrial, al sector productivo, con la finalidad, pues, de proveerme un mejor bienestar, ¿no? Entonces surgen estas organizaciones internacionales con la finalidad también de priorizar, de puntualizar, de proteger estos derechos a consecuencia de estos fenómenos, tales como la Cruz Roja Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores e inclusive el Consejo Internacional de Mujeres para también dotar a estas industrias la presencia de mujeres en su mano de obra, ¿no? Que las mujeres pues ya no estaban únicamente para las labores del hogar, sino que también podían ser parte de la industria y que podían pasar a ser consideradas como tales dentro del recurso humano de estas economías empresariales, ¿no? Bien, entonces cada uno de estos fenómenos que vemos han sido concatenados principalmente y también devino en un desarrollo de los nacionalismos, ¿no? Esto es que frente a todo lo que se suscitó en el siglo XIX a consecuencia de la revolución industrial y también entendiendo que ya surgía el concepto de capitalismo, los nacionales estaban orientados a quebrar las estructuras imperiales y coloniales que lo único que hacía desde su perspectiva era limitar este tipo de economías, ¿no? Entonces, surgen movimientos nacionales
cuyo propósito era precisamente formar nuevas organizaciones de políticas, ¿no? Nuevas organizaciones políticas. Y estas organizaciones políticas iban a traer consigo también una unión de los pueblos a razón de diversos factores, ¿no? Estos factores, pues de repente étnicos, factores históricos, factores culturales, ¿ya? Surgen entonces estos nacionalismos y por tanto también encontraremos algunas organizaciones internacionales que protegían las demandas de estos movimientos nacionales, como es el caso de la Unión Panalemana, ¿bien? Como es el caso del Congreso de Panamá, el Congreso Continental, los famosos congresos de Lima, precisamente orientados a lograr esta famosa independencia de las colonias, liberarnos de esas metrópolis para surgir ya no solamente a nivel de escala económica o social, sino inclusive a nivel, pues, no, mejor dicho, perdón, me equivoqué, ya no solamente surgir a esta famosa escala productiva o económica, sino surgir también a la escala social, ¿no? Como país autónomo, como nación independiente, ¿bien? Entonces, esto es lo que explica en buena cuenta eh, estas fases históricas que denotan la importancia de las organizaciones internacionales desde el siglo XIX, cómo es que estos antecedentes inicialmente pues fueron tocando en las fibras de los grupos humanos, de los grupos empresariales y cómo es que se tomaron un lugar de importancia desde el siglo XIX a la fecha, ¿no? Bien, entonces encontraremos también las características de estos organismos internacionales, ¿no? El organismo internacional, bien, es definido, como lo señala Medina, un tratadista, como todo aquel grupo o asociación que se extiende por encima de las fronteras de un Estado y que adopta precisamente esta famosa estructura orgánica independiente, ¿no? Una estructura, perdón, permanente. Leí mal, estructura orgánica permanente. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que todo aquel sujeto de derecho internacional que sea considerado, que sea asociado a un organismo internacional, tiene que cumplir con las siguientes características. Bien, estas características que precisamente a razón de su concepto se disgregan, ¿no? En primer lugar, la internacionalidad. Bien, esta es una característica que la distingue de otros grupos sociales. De repente, por ahí me están diciendo, profesora, pero el organismo internacional tiene como propósito de repente proteger ciertos derechos de tipo social, derechos económicos, sí, pero es diferente una asociación, por ejemplo, sin fines de lucro, porque se encuentra presente, bien, o tiene adscritos miembros de diversas partes del mundo, ¿no? Es internacional, se encuentra en distintas también localidades a lo largo del mundo. Ejemplos de esta, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, por señalar algunas, ¿no? Esta internacionalidad entonces va a significar que los miembros que van a integrar esta organización provienen de distintas partes del mundo, de distintos estados, ¿no? Entonces, esto hace que tengan la característica de internacionales. Y lo siguiente será pues una estructura orgánica permanente, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Como lo dijimos, estas organizaciones internacionales surgen a razón de la voluntad de los estados mediante su tratado constitutivo. Y es a razón de este que obtienen la subjetividad internacional, esta personalidad que les permite precisamente ser sujetos de tanto derechos como obligaciones, ¿no? Entonces, estas organizaciones internacionales, bien, van a tener consigo también la necesidad de una estructura orgánica permanente. No son asociaciones o grupos organizados, o grupos improvisados, ¿no? Sino que estamos hablando de una estructura orgánica permanente para precisamente llegar a la consecución de sus fines y objetivos, ¿no?
Y esto solo se logra a razón de la distribución de tareas mediante pues una estructura orgánica que permita la equidad de estas actividades que tiene que realizar la organización internacional, ¿no? Y esto provee precisamente un carácter de permanencia en el tiempo, ¿no? Porque mientras más organizada esté, pues voy a permanecer en el tiempo para dar cumplimiento a estos fines, a estos propósitos que yo espero pues cumplir, ¿no? Si en el mundo existiera la paz y la seguridad internacional que tanto anhelamos, pues no tendría ya la razón de ser de que exista la Organización de Naciones Unidas. Existe todavía porque no llegamos a este propósito, ¿no? Si en el mundo también existiesen condiciones laborales adecuadas, ¿bien? Y acceso al trabajo independientemente de la edad, esto siempre protegiendo a la niñez, a la adolescencia y a la infancia, bien, y a las formas, estas formas que atentan contra los derechos humanos, bien, en relación al trabajo, tampoco tendría razón de ser la existencia de la Organización Internacional del Trabajo. En la medida en la que esto persista, las organizaciones internacionales aún se mantienen precisamente para ser un canalizador de las medidas necesarias para lograr los fines pertinentes, ¿no? Y dentro de esta estructura orgánica permanente encontraremos precisamente la funcionalidad de las organizaciones internacionales, ¿no? Esta funcionalidad está relacionada precisamente a los fines que persigue, ¿no? Esta organización internacional, bien, va de la mano con los intereses que persigue un Estado, bien, para desempeñar estas funciones y competencias exclusivas inmersas en su tratado constitutivo. No, no tendría razón de ser que la Organización Internacional del Trabajo esté pues viendo algunos derechos relacionados o algunas medidas relacionadas a promover o facilitar el comercio exterior, porque no son asuntos de su competencia, ¿bien? Y además también está ligada a la famosa relevancia jurídica, ¿no? Porque estas organizaciones internacionales surgen precisamente como parte de un acuerdo de voluntades del Estado, ¿no? Una decisión de todos los miembros que la conforman. Y es a razón de que se van a establecer los derechos y obligaciones que han sido reconocidos por estos estados y que resultan también vinculantes para ellos. No hay, ya lo habíamos revisado antes, no puedo establecer como una justificación el no cumplimiento de las obligaciones internacionales porque atenta contra mi normativa interna, ¿cierto? Sino para que entonces me adscribí, me adherí a esta, ¿no? Entonces, esta relevancia jurídica pues está sustentada en este tratado constitutivo y por tanto lo dota de una eficacia jurídica, ¿no? Frente a la comunidad internacional. Hasta allí vamos todo bien, todo se ha entendido, de repente hay alguna duda, hay alguna pregunta que quieran realizar. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice Nelson, Christopher, todo claro, ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ir con algunos ejemplos de organizaciones internacionales que seguramente ustedes también ya conocen, ¿bien? Tenemos entonces a estas organizaciones internacionales, como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida por sus siglas como ACNUR, que es aquella que protege bien el bienestar y los derechos de las personas que han huido de sus países de origen por algún problema. La Organización Internacional de Migraciones, que también ayuda a la gestión del control ante la migración y alienta el desarrollo económico y social. El Fondo Monetario Internacional, que establece un marco de cooperación económica internacional para precisamente evitar estas devaluaciones cambiarias, ¿no?
y coadyuva también a la preservación del sistema monetario internacional, ¿no? Y a mantener un tipo de cambio que fomente la economía. El Banco Mundial, que también tiene como objetivo, como propósito, reducir la pobreza, aumentar pues, el bienestar social y promover, por supuesto, el desarrollo sostenible, ¿no? La Organización también de Naciones Unidas, que es, si no, una de las más importantes, cuyo objetivo central es fomentar la paz y la seguridad internacionales y también la preservación de estas relaciones amistosas entre los países sobre la base de sus ideales sociales y erradicar toda figura también de racismo, ¿no? Entre otros fines también que esta persigue. Y también encontraremos a algunas organizaciones internacionales que están directamente vinculadas, bien, con la ONU. Entre ellas encontraremos, por ejemplo, a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas como las FAO, ¿no? Fomenta la vida y estos servicios agrícolas, ¿sí? La vida agrícola y los servicios agrícolas, bien, como parte de las economías sostenibles de todos los estados. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, sobre todo el acceso a la educación de estos países que se encuentran todavía en transición al desarrollo, ¿no? Y a reducir, por supuesto, las tasas de analfabetismo que a la fecha continúan. Ok, me dice todo claro, Claudia, perfecto. También tendremos a la Organización Mundial de Comercio, que tiene como propósito regular el comercio entre los países, fomentar precisamente esas operaciones de comercio exterior, bien, importaciones, exportaciones, la Organización Mundial de la Salud, que lo que provee es el acceso, bien, a los servicios de salud, así como la facilitación de insumos y medicamentos, bien, sobre todo estas economías que también se encuentran en desarrollo, ¿no? La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también conocida por sus siglas en inglés como la OCDE, la OCDE, que tiene como objetivo precisamente la estabilidad financiera y el desarrollo de una economía mundial, pero una economía desde el punto de vista social, ¿no? Esto es mantener la estabilidad financiera y contribuir hacia el desarrollo de una economía a través de la expansión del comercio, ¿no? Y también encontraremos el Banco Interamericano de Desarrollo, que promueve precisamente el desarrollo, tanto, no solamente en América Latina, sino también en el Caribe, y ayuda a estas economías bien empresariales, tanto de pequeña y mediana escala, ¿no? ¿Para qué? Para, a través de diversos programas de capacitación y también ayudas económicas, promover su innovación y crecimiento, ¿no? Y además también hallaremos a la Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas como CEPAL, bien, la cual tiene como objetivo también reforzar estas relaciones económicas de los países y supervisar el crecimiento y desarrollo económico de los mercados de América Latina a través de la cooperación internacional, ¿no? Para aquellos que tengan pues un también mayor interés acerca de estas organizaciones internacionales, bien, si bien es cierto estamos adscritas a muchas de estas y no hay un registro propiamente dicho de estas, pero sí en materia económica, bien, de repente por ahí estos aspectos que más importan, considerando que somos un país pues en aras de crecimiento económico, encontraremos aquí el listado en el Banco Central de Reserva de todos estos organismos internacionales, bien, que, a los cuales nos encontramos adscritos, ¿no? Y entre ellos una serie de publicaciones que son bastante completas para conocer un poco la realidad, no solamente nuestra, sino también la realidad que se vive en la región, ¿no? Muchas veces, uy, no sé por qué está bloqueado, pero muchas veces de repente no podemos explicarnos algunos fenómenos como fue el caso de la subida de dólar y la atribuimos esencialmente al cambio de gobierno. Si bien es cierto, es uno de los factores que influye en este cambio, pero también tenemos que tener en cuenta la situación mundial, ¿no? El contexto mundial, y esto es precisamente la apreciación del dólar a consecuencia de la
la normalización de las actividades económicas en Estados Unidos, que es considerada pues una potencia mundial, ¿no? Y esto trajo consigo pues una devaluación de las monedas en América Latina, ¿no? Es por eso que nosotros ya no llegamos a el valor del dólar de 3.50, ¿no? Como lo recordamos, estamos en 3.93, que era prácticamente antes de que el gobierno pues asumiera funciones, ¿no? Entonces podemos encontrar una serie de publicaciones que nos ayuden precisamente a entender, por ejemplo, la dinámica del dólar, ¿no? Bien, y además también comentarles que desde el punto de vista también de derechos humanos, es importante también, y lo voy a subir dentro de los anuncios del curso junto con la presentación, este sitio web que es precisamente el portal de las Naciones Unidas en el Perú, ¿no? Aquí vamos a poder ver primero unos comunicados de prensa en que nunca están de más lo que el actuar de las Naciones Unidas en nuestro país. Si por ahí me están preguntando sí, claro, sí, justo a eso iba. A esto iba, muchas gracias, Carla, ¿no? A eso iba. Uy, perdón, estoy toda despeinada. Es el efecto del domingo, no es que no me haya peinado. A ver. Me dice Daniel, Washington, los precios al consumidor en Estados Unidos subieron 0.4% en septiembre, un poco más que el aumento de agosto, siendo que la tasa de inflación registrara su incremento más alto en 13 años, ¿no? El índice de precios al consumidor subió a 5.4 en septiembre respecto al año anterior, informó el miércoles el Departamento de Trabajo ligeramente por encima del alza. Así es. Muchas gracias, Daniel, precisamente lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, aquí está el comunicado de prensa, ¿no? Entonces, aquí encontraremos, por ejemplo, que el 10 de septiembre del 2021, bien, se ha realizado en Piura el diálogo y consenso para el bienestar de las personas, ¿no? La Cámara de Comercio de Piura, CONFIEP y ONU en el Perú presentaron el encuentro regional con la participación de especialistas tanto de UNESCO, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional de Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Con el objetivo de sumar aportes para una agenda de desarrollo que acelere el cierre de brechas en la región Piura, la Cámara de Comercio y Producción de Piura organizaron este 15 de septiembre el encuentro regional Diálogo y Consenso para el Bienestar de las Personas, ¿no? Con la finalidad, por supuesto, de compartir propuestas para impulsar alternativas de solución que contribuyan a la reducción de la proporción de la población infantil que sufre de anemia y desnutrición, incentivar que los jóvenes culminen el nivel de educación secundaria, lograr el incremento de la ejecución de la inversión pública en la región a nivel de gobiernos locales y regionales e impulsar el proceso de reconstrucción con cambios, así como propiciar un entorno regional que impulse la inversión privada y permita reducir el empleo informal, ¿no? Esto en función a lo que su compañera precisamente ha indicado, que son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Precisamente estos que están inmersos en la Agenda 2030, ¿no? La Organización de Naciones Unidas ha brindado al Perú una asistencia técnica con la finalidad, es temblor me parece, sí, ¿no? Ay, se acaba de mover todo, me pareció. Fue el paso del avión. Ah, ok. Ya, no fue el paso del avión entonces, ya. Les decía entonces que estos objetivos de desarrollo sostenible, bien, reciben la asistencia técnica de las Naciones Unidas para llegar a un escenario donde exista, pues, una serie de derechos que promuevan la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental, la reducción del riesgo de desastres, luchas contra el cambio climático. Bien, y entre estos objetivos de desarrollo sostenible encontraremos los siguientes, ¿no? Los orientados al fin de la pobreza, al hambre cero, el de salud y bienestar, el de educación de calidad, el de igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Vamos a ver entonces dentro de este objetivo cuáles serían las metas que tiene trazada el Perú. No sé si por ahí me puede ayudar con la lectura alguien para nuevamente no recaer en un monólogo y me puede ayudar con la lectura de repente por ahí. Daniel.
Sí, profesora. Bueno, Daniel y luego Jumiko, ¿sí? Vamos a ver, por acá está, acá está. Tú me ayudas con las dos primeras metas y luego Jumiko. Está bien, profesora. Metas del objetivo 15. 15.1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 15.2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel mundial. Gracias, Jumiko, por favor. 15.3. Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo. 15.4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. ¿Continúo? Sí, por favor. 15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 15.6. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos como se ha convenido internacionalmente. 15.7. Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y fauna, y abordar la demanda y oferta ilegales de productos silvestres. ¿Me dice si continúo, profesora? Sí, hasta el 15.9, por favor. Listo. 15.8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos, y controlar o erradicar las especies prioritarias. 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Jumiko. La pregunta inmediata sería, ¿cuáles son las acciones que está realizando el Estado peruano para cumplir estas metas que nos lleven al objetivo central, que es precisamente el de una vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Una gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, el detener e invertir la degradación de las tierras y evitar la pérdida de la biodiversidad, considerando que la deforestación es un problema gravísimo que está atentando a nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado peruano? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? ¿Alguno de ustedes ha revisado de repente estas entidades en materia ambiental para saber cuáles son las acciones que el Estado realiza sobre la base de este objetivo sostenible número 15? ¿O qué opinión les merecen estas metas para alcanzar dicho objetivo? ¿Creen que hoy, 17 de octubre del 2021, hacia una mirada al 2030, alcanzaremos este objetivo?
No hay proyectos a nivel local, indica su compañera. En el resto. Sí, adelante. Sí, buenas tardes, Catarino. compañeros. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Sí, mire, de verdad que es un objetivo muy ambicioso, ¿no? De hecho, que son metas a alcanzar, pero se tiene que hacer, como dice aquí, en la comunidad en la que vivimos de manera global, ¿no? Pero vemos que, por ejemplo, para lograr este objetivo 15 de vida de ecosistemas terrestres, hay varias potencias, ¿no? Que no se comprometen, pues, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no firma el Tratado de Kioto, no se comprometen a bajar el grado de contaminación que hacen al planeta. Entonces, mientras no haya estos compromisos, estos objetivos van a quedar en letra muerta, ¿no? Siempre yo veo que se repiten con otros nombres, ¿no? Porque ahora ya se llaman objetivos de desarrollo, pero los que deben contribuir más son los países que más contaminan, ¿no? Sin embargo, vemos, por ejemplo, los esfuerzos de la Unión Europea, que de repente lo vamos a tocar como organización internacional, también regional, pero por parte de Estados Unidos en América, o sea, en el continente americano, no se ve un compromiso pues, definitivo, ¿no? ¿Para qué lograr este objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Perú ha hecho varios esfuerzos, ¿no? Yo recuerdo que hay varios programas, ¿no? Como el de Sierra Verde, ¿no? Entonces, eh, yo pertenezco al sector agricultura, también veo que se está fomentando bastante también la conservación de nuestras semillas, de la papa autóctona, ¿no? Pero, como le digo, debe ser para que se logre este desarrollo objetivo sostenible, deben colaborar también los que más contaminan también, ¿no? Es mi opinión, doctora. Muchísimas gracias, Qatar. Y efectivamente, ¿no? Si bien es cierto, Estados Unidos se adherió al convenio de Kioto y luego se retiró de este, y es precisamente porque vendría en un incumplimiento, dado que es uno de los países que más contamina a nivel mundial, ¿no? Y de hecho, esto ya trae consigo una serie de resultados que estamos viendo en las grandes sorpresas que nos trae el cambio climático, ¿no? Solo tenemos un planeta. Solo tenemos un planeta y este objetivo puntualmente está abocado bien a preservar estas zonas de áreas verdes que son necesarias precisamente para mitigar los efectos contaminantes de estos gases, bien, que están ya dañando nuestra capa de ozono, ¿no? Y que cada vez percibimos con mayor frecuencia, ¿no? Por ahí ibas también a decir algo, Merlí. Sí, doctora, buenos días. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, doctora. Sí, justamente quería nada más acotar algo muy pequeño. Por ejemplo, ahora se ha formado en las diferentes municipalidades de los diferentes distritos de acá del Perú, porque dice que todo empieza desde casa. Por ejemplo, hay un grupo que se llama Jóvenes del Bicentenario, ¿no? En donde están abocados netamente a lo que es la concientización. Ellos, por ejemplo, se encargan de elaborar proyectos ya que son abocados a lo que es la reforestación, proyectos, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que a través de la concientización, primero desde casa, ¿no? Empezando desde casa, la concientización que nosotros podamos colocarle a cada uno de las personas, ¿no? A los niños, a los jóvenes, a los adultos, ¿no? Sobre cómo poder cuidar el medio ambiente. Para poder lograr esos objetivos que usted nos ha planteado, que nos ha mostrado, tenemos que empezar primero por concientizar a la población a nivel nacional, para a partir de ahí empezar a lograr objetivos y hacer grandes proyectos. Yo considero que ese es un aporte muy bueno que está ahorita, está aplicándose ahorita el Estado está aplicándolo, ¿no? Así es, muchísimas gracias. Pues vemos efectivamente algunas propuestas que son, pues, importantes
para poder iniciar un cambio, ¿no? Pero claro está, por supuesto, este cambio proviene de aquellos países, aquellas potencias que, como es el caso de Estados Unidos, que resultan bien los principales responsables de esta afectación a nivel mundial, ¿no? Y que resulta ser un problema que tiene la prioridad de atención porque solo tenemos un mundo, ¿no? Estas siempre me hace recordar estas películas de, de ciencia ficción que donde ya se hacen la venta de estos boletos a Marte y otros planetas alternos, ¿no? Para cuando este mundo se acabe. Entonces, solo tenemos un mundo y hay que cuidarlos, ¿no? Las medidas de las bolsas de plástico que se deje de usar, pero eso, Christopher, en realidad nuestro país se ha demorado muchísimo para eso, ¿no? Para dejar atrás la famosa industria del plástico y eso, que lo único que está haciendo es cargar el costo de estas bolsas que se siguen consumiendo, ¿no? No quiere decir que se haya eliminado el plástico en todo el Perú, ¿no? Todavía continúa. Y solamente algunos establecimientos que expenden pues alimentos, como es el caso de los restaurantes, también se han adoptado esta campaña de conciencia ecológica y pues ya no proveen sorbetes, ya no proveen pues tenedores de plástico, demás, ¿no? Pero no son todos. Aún todavía seguimos generando kilos y kilos de basura, bien, y por tanto contaminando el planeta, ¿no? Entonces es una reflexión bastante interesante que podemos realizar bien, en relación a este objetivo sostenible número 15, ¿sí? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos desarrollado el día de hoy. Bien, entonces agradezco muchísimo su participación, les deseo pues una buena clase, un buen domingo para aquellos que tienen clase, mucha fuerza, y nos estamos viendo el día martes. Merly, te escucho. Sí, doctora, referente a la T3, ¿cuáles son los módulos que van a ingresar en la El T3? cuestionario solamente va a traer consigo las 3 últimas semanas desarrolladas, ¿no? Esto es, estamos en la semana 9, la 7, la 8 y la 9. Ok, doctora, gracias. Sí, es el cuestionario, preguntas objetivas, semanas 7, 8 y 9. Las indicaciones que puedo dar sobre la T3, Christopher, las reitero, el cuestionario es de forma individual, bien, tienen 10 preguntas que contestar con opciones múltiples, ¿sí? Esto sobre la base de la calificación de 20 y los tienen que realizar desde este lunes, que es 18 de octubre, a la 1 de la tarde, hasta, bien, el siguiente lunes, que es 25 de octubre, a la 1 de la tarde. Por favor, repito, tomen sus previsiones. Yo sé que muchos de ustedes, como ya están en la modalidad Working Adult, están trabajando y algunos de repente trabajan bajo regímenes especiales, como es el caso del minero, del pesquero, demás, ¿no? Para ese tipo de casos, la universidad plantea una semana para que ustedes puedan realizar el trabajo en ese lapso. No hay excepciones válidas. La única excepción que la universidad contempla es que el estudiante haya estado enfermo y con el debido certificado médico pueda comprobar su estado de gravedad, ¿no? Esa es la única excepción para poder rendir la T3 o la T4 o cualquier tipo de evaluación, bien, en el caso de que no hayan podido darla. No existe otra. Por eso, por favor, tomen sus previsiones y realicen la actividad dentro de la semana indicada, ¿sí? Bien, les agradezco entonces mucho su participación el día de hoy. Voy a subir la conferencia con todos los enlaces también que hemos visto y también al PPT. Cualquier duda o consulta, ya saben, a través de su delegado, y el día de hoy van a estar visualizando sus notas de la T2. Hasta luego y muy buen día.